Hola, espero que se encuentre muy bien. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la fase de carga del inductor. Vemos un ejemplo de un circuito en la figura 12.14 en el cual tenemos una fuente de poder E, un resistor y una bobina o inductor L. En el instante en que el interruptor se cierra, la inductancia de la bobina impedirá un cambio instantáneo en la corriente a través de la bobina. Y la caída de potencia de la bobina VL será igual al voltaje aplicado E. O sea, va a ser igual al voltaje de la fuente de poder. La corriente de la bobina irá creciendo desde cero, estableciendo una caída de voltaje en el resistor y una correspondiente caída de voltaje en el inductor. La corriente continuará aumentando hasta que el voltaje en el inductor caiga a 0 voltios y el voltaje total aplicado aparezca en el resistor. En el instante en el que el interruptor de la figura 12.14 se cierra, la red equivalente se muestra en la figura 12.15. Vemos que en la figura 12.15, en el instante cero donde se cierra el interruptor, todo el voltaje del inductor va a ser igual al voltaje de la fuente de poder E. Y cuando el inductor está completamente cargado, se comporta como un cortocircuito, como se muestra en la figura 12.16. Cuando el inductor está completamente cargado, su voltaje es igual a cero y toda la corriente que atraviesa por el inductor va a ser igual a la corriente total del circuito. La ecuación, para encontrar la corriente que pasa a través del inductor es, la podemos calcular multiplicando la corriente total del circuito y M multiplicado por 1 menos la constante de Euler elevado a menos el tiempo entre tau. Eso es igual al voltaje total del circuito E entre R multiplicado por 1 menos la constante de Euler elevado al menos T entre tau. Durante la fase de carga, el voltaje en el inductor comenzará a decrecer conforme pase el tiempo, hasta llegar a 0 voltios en 5 unidades de tiempo. En esta fase, en la fase de carga, podemos calcular el voltaje en el inductor multiplicando el valor de la fuente de poder E multiplicado por la constante de Euler elevado a menos T entre tau. En la figura 12.17 vemos la curva de carga de la corriente en el inductor. Vemos que conforme pasa el tiempo, la corriente va aumentando en el inductor hasta alcanzar la corriente total del circuito en 5 unidades de tiempo. En la figura 12.20 vemos cómo el voltaje en el instante cero es igual al voltaje de la fuente de poder E y conforme pasa el tiempo el voltaje va disminuyendo hasta alcanzar 0 voltios en 5 unidades de tiempo. Veamos un ejemplo. Se nos pide encontrar las expresiones matemáticas para la corriente que pasa por el inductor y L y el voltaje del inductor para la figura, para la figura 12.21 después de que se cierre el interruptor. Entonces, lo primero que hacemos es que calculamos tau, la constante de tiempo, y para eso dividimos la capacitancia entre el valor de la resistencia. Eso es igual a 4 henries entre 2 kiloohmios. Eso es igual a 2 milisegundos. Entonces, para calcular la corriente que pasa, para calcular la corriente total del circuito, dividimos el voltaje de la fuente de poder 50 voltios entre 2 kiloohmios. Eso nos da 25 miliamperios. Entonces, la corriente del inductor va a ser igual a 25 miliamperios por 1 menos la constante de Euler elevado a menos t entre tau, que tau es igual a 2 milisegundos. Y vemos, por ejemplo, que en la primera unidad de tiempo para la corriente va a ser igual a 15,8 miliamperios. En la segunda unidad de tiempo va a ser igual a 21,61 miliamperios. Y así hasta llegar a 5 unidades de tiempo, cuando alcanzas prácticamente el valor de 25 miliamperios, que es el valor máximo. En este caso nos da 24,83, que en términos prácticos es igual a 25 miliamperios.
Para el voltaje, para calcular el voltaje, multiplicamos 50 voltios por E elevado a menos T entre tau, que es 2 milisegundos. Y eso nos da que para la primera unidad de tiempo, el voltaje en el inductor es igual a 18,39 voltios, en la segunda unidad de tiempo 6,76 voltios, en la tercera unidad de tiempo 2,48 voltios, hasta llegar a la quinta unidad de tiempo, donde el valor de voltaje es de 336,89 milivoltios. Es decir, que en 5 unidades de tiempo el voltaje en el inductor es prácticamente cero. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias.